Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio, donde vamos a abrir una puerta. Y no es una puerta cualquiera, sino la puerta del juicio, pues ni más ni menos que de la Catedral de Tudela. Una puerta que habla y que lleva siglos contándonos historias de todo tipo. Un umbral donde el tiempo se detiene y el arte nos mira directamente a los ojos. Hoy nos acompaña Diego y también Luis, nos falta Blanca, que por motivos profesionales no puede estar. Pero bueno, yo creo que los del equipo nos contarán muchas historias. Son buenos profesionales, personas apasionadas por su profesión, pero sobre todo por Tudela. Y que han querido mirar esa puerta, pues yo creo que con calma, con respeto y con profesionalidad también, y el resultado, pues ni más ni menos que es un libro estupendo que os recomiendo, que es una mirada profunda a su historia, a sus secretos y a los que aún nos enseña sobre nosotros mismos. Porque hablar de la puerta del juicio es hablar de la fuerza del patrimonio, del valor del arte y sobre todo de la importancia de la cultura. Y además es recordar que cuidar de lo nuestro y también cuidar de quienes fuimos y de quienes seremos. Así que quédate con nosotros porque abrimos esta puerta y dejamos que la historia nos ilumine. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Conecta Tudela y yo soy Javier. Hoy, como ya os decía, nos acompañan Diego Carasusán, periodista del Diario de Navarra, y alguna cosa más que hace por ahí. Sí. Algún Rivera, algo de las Riverix, algo de no sé qué. No, bueno, demasiadas cosas, pero todas bien, además. Y es coautor del libro, junto con Blanca Aldanondo, que es fotógrafa profesional, reportera dicharachera donde las haya, muy buena profesional. Y luego tenemos a Luis Durán, que es el conseguidor, el manager, la pieza que no debe nunca faltar y que es un apoyo incondicional a esto. Son personas, yo les tengo mucho cariño. Por aquí van pasando sobre todo personas que les tengo mucho afecto. No sé por qué será, pero es así. Sobre todo son muy buenas personas y son personas muy generosas porque lo hacen de manera altruista y eso doy fe. Entonces, juntos habéis recorrido no solo la historia de esta obra, sino también muchas ciudades presentando vuestro libro. Así es. Compartiendo con el público la emoción y mirar de cerca esta joya del patrimonio. Así que vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? ¿Cómo surge esta idea? Supongo que lo habréis contado en muchos sitios, pero a lo mejor hay gente que todavía no lo sabe. Entonces, si quieres, Diego, ¿nos cuentas? Hola, Javier. Oye, un placer estar aquí. Enhorabuena por el podcast, para empezar, y muchísimas gracias por invitarnos. ¿Cómo comenzó esto? Pues mira, comenzó donde yo suelo decir que las cosas así más apasionadas comienzan o en la parte trasera de un coche o en un portal. Esto empezó hablando de la puerta en un portal, porque le comenté a Blanca saliendo del trabajo una vez: «Jo, Blanca, pues he estado en una visita guiada a la puerta y me he quedado con las ganas de saber mucho más de lo que aparece ahí», porque las guías del museo, pues como tienen que explicar luego toda la catedral, pues se entretenían en un par de escenas o tres, y ves que los visitantes se quedaban con ganas de saber más de esas escenas, ¿no? Y como no había un trabajo que agrupara todas, pues me decidí en hacer eso. Y en el portal de su casa le dije: «¿Y sabes que estaba pintada? Estaría bien que hicieras alguna prueba de alguna escena, a ver cómo queda». Entonces Blanca, que nunca dice que no, dijo que sí, hizo una prueba y nos quedamos alucinados de cómo, coloreando una escena, la de San Miguel en concreto, es la que hizo como prueba,
ella dijo, no, Diego, vamos a hacer todas. Vamos a hacer todas, tú te encargas, yo me encargo de la interpretación y ella se encargaba del diseño. Y así surgió en el portal de su casa, hablando de la puerta y esta aventura en el 2013 que ahora ya pues no para. ¿De dónde sacabas la información de todas las novelas? Porque hay un montón de información, ¿no? Claro, la bibliografía que aparece en el libro es tremenda y bueno, incluso pues más, ¿no? Porque vas mirando páginas por internet. Claro, es una documentación que es muy extensa, pero que estaba muy dispersa. Entonces, dispersa en el sentido de que pues hay un montón de publicaciones que hablan de la puerta del juicio y que hablan de las escenas, pero pues eso, igual un estudio o una tesis que habla sobre la representación de la gula en el románico tardío de la península ibérica, y entonces hablan de la puerta del juicio y nombran un par de escenas. La representación del demonio, tal, del gótico, tal. Entonces era unir todas esas tesis, todos esos estudios, esos análisis de la puerta dispersos, de un montón de autores y autoras, y unirlos en una publicación. Y sobre todo, que tú conoces, Javier, con un lenguaje muy sencillo, muy adaptado a todos los niveles culturales, por decirlo de alguna forma, y que se entendiera. Cosa que igual en las tesis o en estos estudios era más técnico. Sí, a mí me consta que cuando habéis ido a explicarlo, han venido chicos y chicas, niños y niñas, que lo han entendido perfectamente y que han disfrutado muchísimo, vamos. Sí, porque al final nuestra tarea como periodistas, tanto Blanca como bueno, en su lado gráfico y el mío literario, es explicar las cosas para que se entiendan. O sea, hablar con gente técnica, hablar con un futbolista, con un doctor, con un geólogo y que luego traducirlo, ¿no?, de alguna forma a un lenguaje periodístico y que se entienda. Y esa es nuestra gran aportación al libro. Porque lo que es la documentación nos basamos en trabajos de Marisa Melero, sobre todo, que fue una joya para Tudela y para La Ribera en este sentido, y un montón de autores y autoras más. Sí. Ya fallecida y en cierto modo pues este libro no podría haber salido sin su trabajo, y luego el de muchos otros, pero sobre todo cogerle de todos. Hemos hecho un poco de vampiros, hemos ido cogiendo de todos y hemos unido este Frankenstein que, bueno, parece que ha salido bien. No, pero no ha sido, me consta que no ha sido un trabajo fácil. No, bueno, es más arduo, que igual la documentación hay que mirarla y sobre todo traducirla, lo que te digo, o sea, adaptarla al público. Que conste una cosa, que este es un trabajo altruista, que lo habéis hecho porque os apetece, porque os gusta y ya está. Sí. Aquí está Luis, que da fe de ello, que nos ha preparado la gira esta que llevamos ya de 12, 13 años de gira. Eso lo hablamos luego. Sí. Y obviamente yo, mira, así como con Blanca se comprometió desde el principio a hacer el trabajo, yo dije, mira, Blanca, la única condición que vamos a tener es que no vamos a cobrar nada por esto. Y que lo que saquemos con la venta de los libros en un primer momento, pues se reinvierte. Lo hicimos con una aplicación digital, sabiendo lo que podía pasar, que se agotaran los libros. Entonces la aplicación digital es gratuita también y está a disposición de todo el mundo, pero tenemos la buena noticia de que este año el ayuntamiento por fin va a hacer una nueva reedición, la cuarta, y que para diciembre, para los regalos de Navidad va a estar. Pues es genial, porque yo creo que es un regalo precioso. Una reedición además ampliada y mejorada. Luis, hay una anécdota por ahí que yo creo que la gente, hay muchos que la desconocen, que hubo otra puerta del juicio. Sí. Cuéntanos dónde estuvo esa puerta del juicio y hasta cuándo estuvo y por qué se hizo esa puerta del juicio, la de Barcelona. Fue la de Barcelona con la Exposición Universal del 1929. Vinieron de Barcelona un equipo de la exposición e hicieron una copia a escala 1:1, o sea, exactamente al mismo tamaño. La hicieron en escayola. Sí. Y de alguna forma pues se la llevaron a la Exposición Universal que hubo en Barcelona, se expuso. Y fue una auténtica maravilla porque era el mismo tamaño que tiene ahora en la catedral, el mismo tamaño en Barcelona. Curiosamente, cuando fuimos a Barcelona a una conferencia en la universidad, pues como estos son ratas de sacristía, iba a decir, no, son ratas de archivo. Somos ratas. Son ratas de muchos sitios. Pues nos colamos en el Museo de Arte de Barcelona, de Cataluña.
y preguntamos, oye, pues aquí estuvo, está ta. Y entonces nos sacaron una fotografía en la que toda aquella puerta era escombro. Era escombro. Madre mía. Y fue como resultado de que donde estaba, que era el pueblo español y los almacenes que tenía el ayuntamiento, es por donde iba la ampliación de Barcelona para hacer las Olimpiadas. La Expo. No, de las Olimpiadas del Las del Olimpiadas, 92, las del Olimpiadas, 92. fíjate que hasta el 92 estuvo ahí. Me consta que alguien escribió al Ayuntamiento de Tudela para ver qué hacían con eso y nadie les dio una respuesta. No, como se siempre, supo. o sea, como siempre en temas sí, culturales, sí, como no se supo, siempre. pero hubiera sido una maravilla el tener aquí esa copia en algún sitio. Y Por cierto, que una de las problemáticas que nos contaban respecto a que esta puerta, luego también si queréis lo hablamos, que era una puerta pintada, o sea, que estaba coloreada con unos colores maravillosos, que de hecho es lo que se ve en este libro. Está documentado, pero que se llegó a perder parte de lo que tenía, lo poco que podía o Sí. mucho que tuvo, pues porque, claro, al picarle las osas o lo que fuera para hacer la copia, se llevaron Sí, el mil diabluras pigmento. que se ha hecho con los monumentos con buena fe, pero que luego los resultados pues no son los resultados adecuados, porque ha salido color en la Magdalena, sale color por toda la catedral, Por cierto, una maravilla, lo de la sale Magdalena. color en Olites, sale color, porque todo esto en definitiva era un mensaje para una época en la que nadie sabía leer ni escribir. Y entonces esto se le solía denominar como la Biblia de los pobres, que la gente cuando pasaba por ahí adoctrinaba, la propia Claro, puerta estamos hablando de adoctrinaba. que esta puerta se construyó, la catedral es del siglo XII, románica, se empezó en el 1170, si no me equivoco, y se acabó en el 1232 aproximadamente, con Sancho VII el Fuerte. Correcto. Eso es. Entonces, claro, ahí hubo muchos años, pero claro, en el medievo no sabía leer prácticamente nadie. Nadie. Incluso la nobleza, o sea, Sí. como mucho el clero, parte del clero y no todo el mundo, ¿eh? Sí. Y claro, entonces era una manera muy gráfica de enseñarles lo que eran los evangelios, porque la parte de abajo de la puerta del juicio, las columnas principales, son el evangelio, ¿no? Son el Evangelio, Eso es, efectivamente. sí, Pues eso lo de es. la coloreada está en un documento en el archivo de un notario de aquí de Tudela, de 1500 y pico, y en la que dice ahí es un aviso. Es un aviso, pues me imagino, pues para algún reo, para alguien. Y pone en el documento colocarlo en la puerta pintada. Con lo cual, en aquel momento, en 1500, estaba la puerta en su esplendor. Y es más, el esplendor que tenía, en el libro ellos no lo reflejan, porque han rebajado un poquito el color, tono. porque era de una tonalidad Mucho más fuerte asumible. todo, mucho más fuerte. Sí, porque ahora nos parecería, es un poco de chiste, ¿no? Acostumbrados a la piedra. De chicle. En color chicle. Parecería dibujos animados, ¿no? Y cuando hizo Blanca este San Miguel que fue la primera prueba, pues era impactante. Tan impactante eso que todos los expertos bueno, todos no, pero gran parte de los expertos con los que consultamos nos dijeron, estaría mejor eso, hacer como... Han pasado ya un par de siglos para que no impacte tanto, pero aún mantenemos esas imágenes y de vez en cuando las revisamos y vemos que sí, que ciertamente igual esto es un poco más asumible por el gran público, porque el impacto visual se mantiene, pero lo otro sería igual más real a lo que fue. Fíjate, a mí me recuerda mucho a los monumentos y la arquitectura en Latinoamérica, en Sudamérica, ¿no? Sí. Sí, esos colores tan vivos. Al final hay que tener, lo que decía Luis, al final esto tenía, así como ahora nosotros hacemos una obra en casa y aparece un sillar medieval y lo limpiamos, lo guardamos, ay, fíjate, al final esto lo que utilizaban la piedra en aquellos tiempos era como base, quiero decir, como la tabla en la que poner el mensaje. Lo que importaba no era el formato, era el material en sí, sino claro, el resultado. Claro, el continente no, el contenido. Entonces, lo que ellos querían es que se viera bien lo que se estaba contando ahí. Que se viera bien cómo esa espada le estaba cortando el cuello al condenado. O sea, sí. Y la espada tenía que tener un azul muy vivo para que se viera desde abajo. La simbología de los colores
Claro. es fundamental. Sí, pero o sea, que se viera. O sea, que el vecino de Tudela que estaba abajo y estaba escuchando cómo el cura de turno le explicaba lo que había, que viera cómo la sangre corría por el... O sea, que se viera rojo, no un granate que queda más bonito, no, un rojo que se viera desde abajo. Estamos hablando que la puerta mide 8,5 metros de altura. Entonces, bueno, pues desde abajo, todo el mundo que ha estado ahí ve que... Ahora no se ve nada porque no hay color, pero claro, había que ver esos detalles que te estaba explicando el cura para que el mensaje llegara. O sea, esto era lo que importaba era el contenido, no el continente. De todas formas, los colores no son cosa de ellos, de Blanca o de Diego. Están hechos con un rigor tremendo. Se consultó con el Príncipe de Viana, se consultó con la Cátedra de Patrimonio de la Universidad de Navarra. Y de hecho, lo más próximo a estos colores y a esos colores vivos está en la Virgen Blanca, que todavía está en la propia catedral, que se puede ver. Que es una de las figuras, además, el rigor, icónicas y diferentes al resto. El una rigor figura en piedra que está coloreada. No es que el rigor es tremendo, y de hecho, cuando se presentó en el Museo de Navarra, que fue la primera conferencia que hicimos, que nos hicimos una fotografía de la puerta del juicio con el Ayuntamiento de Pamplona detrás, como diciendo, ya estamos aquí los de Tudela, ya hemos llegado y tal. Cuando terminaron la conferencia, pues en la primera fila estaba toda la Cátedra de Patrimonio de la Universidad de Navarra. Iban ahí a ver qué pasa aquí, que ¿no? era como los fusilamientos de mayo, estábamos esperando a ver y tal. Y en ese momento se levantó Clara Fernández cuando terminaron, que es la catedrática de medieval en la Universidad de Navarra, y les dice, no tenéis ningún gazapo. Mira. Inmediatamente yo, que era ajeno a todo aquello, les dije, desde hoy soy vuestro manager. Claro. Un aval. Fue un aval sí. tremendo, sí, eso. Yo no era consciente de que estábamos en un pelotón de fusilamiento en aquel momento, casi mejor. Pero fue, sí. Bueno, Luis, que conocía a la gente y eso, pues fue un punto de inflexión, sí. Hubo varios puntos de inflexión en este trabajo, en esta aventura, y este fue como quizás el definitivo. Sí, esas eminencias daban su visto bueno y bueno, el aplauso es significativo y los parabienes que luego llegaron, pues bueno, a partir de ahí ya empezamos con Luis, gracias a Luis, pues esta gira. Te comentaré, Javier, como detalle en cuanto al color, ya que no está blanca, que cuando se hicieron las obras de restauración de la puerta, que ha sido también un poco el logro o la guinda de este trabajo, que se restaurara la puerta, que era uno de nuestros objetivos, que con este trabajo se despertaran conciencias. Como sabes, se hizo un trabajo Trabajamos ahí. Sí, claro. Estábamos ahí a tope, sí. Pues se hicieron unos trabajos de limpieza para ver si podía haber algún resto de color. Y se hizo una prueba, una pequeña cata en una escena, en una imagen de la clave del centro, en un ángel y en un hombro, en el que los detectores habían visto que podía haber algo de pigmento. Se limpió y salió el bordado de la túnica en dorado, o sea, en amarillo, y la capa en rojo, que es justo lo que Blanca había imaginado. O sea, fue casualidad total, pero dijimos, bueno, 100% de acierto, no busquen más color, que así ya nos quedamos con esto. O sea, que dio en el clavo. Muy bien. Es la fidelidad, entonces, a lo que puede ser en origen. A mí, bueno, luego hablamos si queréis, pero lo que me extrañó cuando fuimos a París, que luego contamos un poquito lo de París, cuando estuvimos en Notre Dame, a mí me extrañó lo limpio que estaba todo por fuera, lo nuevo que estaba. Yo creo que eso estaba totalmente restaurado. Está totalmente rehecho. Todo el mundo lo admira, pero está rehecho, recién hecho. Eso es. No, y antes el interior, y sin embargo el interior, que era todo color azul, rojo, todo muy fuerte, que ahora yo creo que lo han dejado todo en blanco. Sí, yo creo que sí. Claro, que eso se habrá quedado humedecido y tal. Entonces, es algo que se admiraba mucho cuando decíamos restaurar la puerta del juicio. Que mucha gente dice, no, pero es que nuevo y tal, no sé qué. Digo, pues bueno, millones de personas van a Notre Dame a ver un pórtico totalmente nuevo. Luego se incendia, pero antes del incendio todos lo que admirábamos era eso. Pero por dentro todavía se conservaba ese enorme color, que en la Catedral de Tudela hay un detalle en la capilla, entrando a la izquierda, en la capilla de San José,
todavía el arco de entrada conserva los colores tipo a Notre Los Dame que de había, París. sí. El resto es una moda que Sí, se decide que quitar tenemos todos los que colores. decir que entonces las catedrales estaban pintadas y las iglesias pintadas por dentro y por fuera. Sí, Que sí. luego a través de los años, por los humos, las enfermedades, los olores, mil cosas, pues al final hubo, o la moda también puede ser, Las modas. se quitó todo eso y se dejó la piedra desnuda, pero estaban absolutamente coloreadas. Y es más, porque hay clavos y cosas colgadas en las paredes, que era de telas que se ponían para decorarlas dependiendo de cada Sí, época, sí, si sí, era sí. Pascua o si era Pentecostés o lo que fuera, ¿no? Es curioso. Cuando aludías a París es que efectivamente aquello fue como los paracaidistas caímos y además estábamos juntos contigo, Sí, Javier, sí. que fuimos allá a París, nos lo pasamos de miedo, Sí. porque además salimos de nocturnidad viendo la Torre Eiffel, está ahí, llevamos 2 horas andando y seguía estando ahí. Es que era muy grande. La torre es Dormimos, muy grande, la dormimos Torre poco, Eiffel, pero sí, la sí. verdad es que aquello fue una auténtica maravilla. Sí. Y todo gracias a un hablitero. No el caso de Diego, sino que era otro hablitero que era el presidente de los padres de los franceses, de los españoles que habían emigrado hacia Francia, y entonces con el Instituto Cervantes estaban promocionando clases para darles a los nietos español para que no se pierda el idioma. Sí. Y él, pues no sé por qué demonios coincidimos con él aquí en Ablitas y nos dijo, pues la próxima a París. A París. Y fuimos. Y todavía se conserva el instituto ahí porque el otro edificio Es del el Instituto de- Cervantes Es el otro, es el que se... es que el que se lo han devuelto al PNV, pero aquello fue una maravilla porque además acudió gente de Tudela que estaba viviendo en París y en París no es tan fácil decir, bueno, pues me voy un momentito, ¿no? Que todo el mundo vive en... Pero yo creo que fue Hasta una maravilla. Lucio Hasta Tubia. Lucio Tubia. Sí. Sí. En el tren cuando nos miraba, que claro, estos periodistas diario de Navarra, ve el periódico y dice, y lo tiró. Sí. Pero hicimos buenas migas en el Sí. viaje con Lucio él. Urtubia fue un elemento Sí, curiosísimo, histórico. histórico. Claro Que nos que cuente no. un poquito, Diego. Bueno, pues sí, yo lo conocía de que cuando sacó aquel libro biográfico, pues lo presentó aquí no sé en Tudela, supongo. Yo coincidí con él y hice una entrevista en su casa en Cascante, pero bueno, pues así se quedó la cosa. Y entonces, estando en el viaje, cuando fuimos, pues este es Lucio, parece que es Lucio. Pues sí, pues va a París, vivía allí, y le preguntamos, ¿usted es Lucio Urtubia? Sí, ¿y usted de Cascante? Fue un de Ablitas?". anarquista Un anarquista, sí. que durante la posguerra, los Eso. años más Sí. duros, tal, él emigró, se fue a París, a Francia, estuvo allí. Y bueno, hizo unos desfalcos o no sé qué, con unos ¿cómo se llama? Con unas placas hacía como unas falsificaciones, Falsificaciones, de billetes, e incluso le propuso al Che Guevara meter dólares falsos en Estados Unidos para tumbar el sistema capitalista. El Che dijo, sí, bueno, bien, ahí se quedó, pero vamos, él consiguió grandes logros contra el sistema y fue un ejemplo para las nuevas generaciones pese a su avanzada edad. Y en aquel viaje coincidimos con él, obviamente él no se acordaba ya de mí, pero bueno, le comentamos que íbamos a París a hablar de esto, dijo, catedrales y santos, digo, no, el mensaje de la puerta es mucho más parecido al suyo que el que cree, y dijo que tenía algún problema de horarios para poder acudir, porque tenía alguna sesión médica, pero acudió y no participó en ese momento en la charla, no preguntó pero estuvo toda la charla y luego después nos dio la enhorabuena en el cóctel que hubo después. Sí. Ya no se quedó, y me consta que los del Instituto Cervantes cuando le vieron llegar temblaron porque no era la primera vez que aparecía por ahí y les metía buena caña, pero se fue encantado y bueno, pues fue un reconocimiento, fíjate, la puerta es transversal. Políticamente ha tenido apoyos de todo tipo, desde la derecha hasta el anarquismo, se puede decir. Sí. Bueno, es que al final los mensajes son muy variados, y una de las cosas que sí que vemos es que está dedicado a una parte muy concreta de que en ese momento vivía en Tudela. Sí, la comunidad judía, sí. Bueno, ahora fíjate, y quizás más delicado hablar de estos temas, ¿verdad? Que cuando hablábamos hace 12 años, cuando sacamos el libro, pero está dedicado a la comunidad judía porque,
Bueno, pues los conflictos que había con los cristianos eran evidentes en cuanto a las diferencias religiosas, pero sobre todo en algo tan terrenal como es el dinero, que casi todo afortunadamente se reduce al dinero. Y bueno, pues el trasfondo social que trasluce de que por qué los malos de esta película, son los judíos era porque en aquella época el rey protegía a los judíos, les tenía exentos de pagar ciertos impuestos que los cristianos sí que tenían que pagar. Entonces, uno de esos impuestos revertía directamente en la colegiata, en la catedral. Entonces, el clero que mandaba en aquel momento decía, es que cada vez que un judío deja de pagar, desahucia a un cristiano, esa casa del cristiano que antes me pagaba mi dinero para mantener, pues ahora el judío, como tiene esa casa que ha desahuciado a este cristiano que le pidió un préstamo y no lo ha podido devolver, ahora esta casa no me paga a mí ese impuesto. Entonces, el dinero, pues hizo que se utilizara la puerta como un pasquín antisemita. Totalmente, sí. Le ponen como los malos de la película y aparecen reflejados en diferentes oficios que eran practicados por los judíos de la época. Además, eso se ha descubierto en muchos archivos de Europa, esa opinión de que es antisemita. Porque yo me metí en los archivos mientras ellos hacían sus trabajos, y yo me metía en los archivos a buscar datos concretos que pudieran avalar un poco todo eso, ¿no? Concretos de la catedral, concretos de la colegiata, porque empecé buscando catedral y no aparecía por ningún sitio. Claro, porque antes fue colegiata. Antes fue colegiata. Sí. Y dentro de las opiniones de muchos historiadores en Francia, en Inglaterra y en Alemania, pues lógicamente se habla, algunos de forma muy descarada, que es antisemita, y otros que defienden que no. Pero yo creo que es que sí. Bueno, contadnos algún detalle un poco técnico sobre lo que es, cómo se conforma la Puerta del Juicio, las novelas que hay, qué partes son dedicadas a una cosa, a otra. Sí, a ver, las partes, como todo el mundo sabe, son cielo e infierno, porque es la puerta del juicio final, una representación del Apocalipsis en piedra. Y entonces, cuando la gente se pone delante de la puerta, la división arquitectónica que decimos es: a la izquierda del espectador están los salvados y a la derecha están los condenados en el infierno. Que si lo miramos del otro lado, claro, la derecha del Padre está... Efectivamente, lo que hay que mirarlo es en perspectiva y girarse, y entonces si lo ves ahora no está el juez en el centro, en el tímpano, pero en su momento estaba el juez, eso es indudable. Con la mano derecha está bendiciendo a los salvados en el cielo, entonces quedaría al revés de esta perspectiva del espectador. Claro. Y luego está, o sea, como partes principales arquitectónicas, es un semiarco con 8 arquivoltas, o sea, se divide en 8 arquivoltas, el tímpano como pieza central y los capiteles que sustentan ese arco. Como la iconográfica es eso, cielo-infierno, y nosotros hicimos una división, dos partes más, que son los elementos comunes, que son esas imágenes que dividen a cielo e infierno, como los árbitros del partido, ¿no? Las imágenes que no pertenecen ni al paraíso ni al averno, pero están ahí como juzgando, ¿no? Que la pieza central es el tímpano. ¿No? ¿Que decías? Sí, bueno, San Miguel está en el infierno. Sí, no, está por ejemplo el rey David, está, pues hay diferentes imágenes que es muy difícil de identificar, que podrían ser igual el deán, el máximo mandatario eclesiástico de la catedral en aquel momento, cuando se construyó, no son fáciles de identificar. Estaba también igual San Juan, que fue quien escribió el Apocalipsis, como diciendo, todo lo que están ustedes viendo aquí, yo ya lo escribí en este libro. Está señalando un libro. ¿Puede ser Moisés o...? San Juan en el Apocalipsis, que lo pudo escribir él, ¿no? Pero bueno, son elucubraciones que nosotros ponemos en el libro como interpretaciones. Y luego, o sea, cielo e infierno, elementos comunes, y luego, como comentabas, Javier, en la parte de abajo es una sucesión de imágenes del Génesis. ¿Qué hace con esto el diseñador del pórtico? Que en un solo vistazo el espectador ve cómo surgió el mundo en el Génesis y cómo será su final. O sea, abre la puerta y no tienes que girar ninguna página. Es una novela todo ahí. Gráfica. Sí, es un cómic. ¿Un cómic? Es un cómic a color, con viñetas, 150 clarísimo viñetas. De lo que pasa, deja de pasar. Desde el principio de los tiempos hasta el final de ellos.
Qué bueno. ¿Alguna curiosidad? Sé que hay un montón, porque además, mirad, yo creo que es, y yo lo he dicho, y yo estoy convencido, que es única en el mundo esta Sí, puerta. no es única. Es única. No, pero eso es objetivo. Es objetivo, Es objetivo, ¿no? es objetivo porque no hay ninguna otra puerta de catedral en el arte cristiano occidental que dedique tal espacio, semejante espacio, al infierno. Si vamos a las puertas de otras catedrales, vemos que tienen una arquivolta o un friso, tienen dedicado a los castigos, pero que dedique la mitad de ese espacio, más de la mitad, porque hay 2 escenas más. No es simétrica la puerta, hay 2 escenas más en el infierno que en el cielo. O sea que en cuanto al número de dovelas, más del 50% de las dovelas divididas al cielo e infierno están dedicadas al infierno, y eso no pasa en ningún lado del mundo. Es el infierno en piedra mayor del mundo, lo tenemos en Tudela. Eso no quería decir que pecaran más en Tudela que en otros lados. No sé si pecarían más, pero vamos, por lo menos que lo explicaron mejor. No, Sí. lo que pasa es que es un poco complicado decir qué ocurriría en Tudela en aquellos momentos para que hubiera todo esto. Pero lo cierto es que sí que, y además tú creo que lo visitaste con él, con el director del Juego de Tronos, Sí. cuando visitaba Tudela, que se quedó mirando la puerta. Dice, es que todas las torturas que hay aquí no tienen nada que ver con mi película, aquí hay muchas más. Se quedó el tío extrañadísimo de ver aquello. Pero sí que es cierto que, claro, hay distintas, digamos, tendencias o mensajes que vienen del mundo árabe, que en Tudela se mezclaba, y hay distintas leyendas metidas dentro del mundo árabe. Está metido Sancho el Fuerte, quiera o no quiera, pero está ahí con sus... En el infierno. En el infierno, sí, en el infierno, sí. No está en el cielo, está en el infierno. No, porque él manejaba todas las salas de juegos, era prestamista, cosa que iba... Y protegía a los judíos. Claro. Era protector de los judíos. Y era prestamista, como dice Luis, que era algo que estaba prohibido a los cristianos. Bueno, hay un montón de detalles. Es que hay un montón de detalles que además coloreados se aprecian muchísimo mejor que verlo cuando los ves en color de la piedra. Y eso lo podemos ver en el libro y además también en una aplicación. Sí. Hicimos una aplicación con la UNED, pues con los beneficios de la venta del libro. Hicimos una aplicación con la UNED, reinvertimos ese dinero para... Es gratuita, es la Puerta del Juicio Tudela. Hemos tenido algún problema de que se ha desactivado y activado. Yo creo que sigue estando activa, pero vamos, si no está activa ahora con la reedición del libro, la volveremos a activar. Quiero decir que tanto para iOS como para Android está. Y la verdad es que me consta que en las visitas guiadas, los guías ahora muestran nuestra imagen coloreada y hacen un poco también anuncio a la gente que se pueda descargar la aplicación para tanto descargada o como consulta online, quiero decir. Y es muy... Es el libro traducido a la aplicación, y muy para la gente joven, para los institutos, la hemos llevado. La gente puede ampliar la imagen, pinchar en cada una de las escenas y se despliega la información de cada una de las imágenes, como viene la ficha en el libro. Y es muy... Pues, o sea que vemos las novelas práctica. Una a una, con la explicación y la imagen a todo detalle que la puedes ampliar. En la escena tal y como está ahora, sin color, como está, o sea, puedes clicar para que se cambie del color a como está ahora. Y luego toda la información del libro está volcada ahí. Tú pinchas esta escena, pues ¿qué quiere decir? Pinchas y se te despliega todo. todo. Porque además la despliegas en una pantalla de ordenador. Sí, claro. Que no tiene nada que ver. Pero tenéis esta aplicación la tenéis colgada en el ayuntamiento, que la colgaste tú. Está colgada en la UNED. En el gobierno de Navarra también está colgado. Sí. En la UNED, en la página de los amigos de la catedral también está colgada. Y se puede admirar ahí, es porque vas manejando con el ratón y te la vas recorriendo de entera. Una pregunta, ¿vosotros creéis que la Puerta del Juicio, la catedral y la Puerta del Juicio es un punto de atracción potente para el turismo? ¿Creéis que es así? Yo para mí totalmente, porque además que es el mayor. Tantos unos como otros, creyentes y no creyentes, curiosamente, en cuanto traen a alguien de fuera de Tudela, lo primero que hacen es ir a la Puerta del Juicio y sacarse la foto. Y observa las hemerotecas y todo el mundo se hace la foto ahí. Nadie va a la Puerta de la Teba, mal llamada Puerta de la Teba, la calle Portal, o vas a la Plaza de la Jude, o vas a... Ahora sí un poquito con el kiosco y la imagen esa de Tudela y tal, la historia, pero la Puerta del Juicio sigue siendo, imperativamente, es el símbolo de Tudela. Quiero añadir una cosa que Luis no lo va a decir, que, como dices, Javier,
es un motor económico, cultural, de patrimonio y tal, pero no se le está sacando el partido que se le podría Esa sacar. era la pregunta que os iba a hacer ahora. O sea, Gracias por adelantarte. La contesto yo. O sea, vemos en otros sitios y en otras catedrales no muy lejanas cómo se está aprovechando, obviamente con todo el respeto y cuidado que se tiene que hacer, pero se está aprovechando las catedrales para hacer otros eventos culturales, lúdicos incluso. Sí, pues que lo que quiero apuntar, que no va a decir Luis, es que no se le está sacando partido a la catedral como se le podría sacar, siendo el motor económico que es, y cultural y patrimonial. Y es el hecho de que en otras catedrales que no están muy lejos de aquí se están haciendo dentro de ellas actividades culturales, musicales, lúdicas, de todo tipo, con ese respeto que hay que tener a un templo religioso, y que aquí en Tudela tenemos una joya para poderlo sacar. El claustro, por ejemplo, la propia catedral y la Plaza Vieja, utilizando el fondo de la catedral como para proyectar lo que sea, 1000 posibilidades en el que se ha invertido dinero público para su restauración, y que yo creo que habría que darle una vuelta a eso y llegar a un convenio un poco más ambicioso con la diócesis o con el cabildo, con quien corresponda, para poder hacer ese tipo de cosas. Sí, es un tema complicado, pero yo creo que es que ahí necesitan meter a alguien que agilice o que movilice o que gestione de alguna manera, pues porque ahí se pueden hacer visitas guiadas teatralizadas, visitas a la torre, que hemos intentado, hemos estado un par de veces haciendo visitas a la torre, que es una maravilla, el ver Tudela en 360 grados, pero claro, eso requiere una infraestructura o lo que quieras llamar. Pero sí que a mí me parece que patrimonialmente creo que tenemos una deuda ahí que no explotamos demasiado, en general me refiero. Y eso que se hacen visitas guiadas a la Torre Monreal, a no sé qué, no sé cuántos, pero a mí me sigue pareciendo insuficiente. La catedral se ha cerrado, es como los serafines que se ponían en las alas, los ángeles, y se las ponían delante de la cara para no ver. Sí. Pues con la catedral de Tudela yo para mí siempre he defendido eso, que simplemente, y ya en la época de Viviano, que yo le decía, déjame simplemente el horario que tiene la catedral de Pamplona. Claro, déjame eso. No. Vamos a bailar con los conciertos órgano también. Los conciertos de órgano. Es una batalla campal, gracias a José Luis Echechipía, que es el director de los conciertos, y que este año, día 25, tenemos concierto en Tudela, felizmente. Pero son auténticas batallas campales, o sea, de viajes a Pamplona y viajes a Pamplona, y tratas de convencer. Pues no hay forma, porque además ocurre una cosa, que es que la sensación de Tudela en relación a Pamplona es la del mendicante. Siempre vamos a Pamplona pidiendo, oiga, me da usted una limosnita, por favor, hermano, y tal. No, bueno, quizá falte un proyecto conjunto potente, si lo había, no sé qué. Si lo había, no sé. Javier, lo había. Cuando queráis entonces os lo enseño, el catálogo, vamos, el dossier entero que hizo el gerente de la Catedral de Pamplona, sí, para hacer, digamos, espectáculos que fueran rotando en las dos catedrales. Pues eso se quedó, lo tengo en casa. La explotación que hay en la Catedral de Pamplona no tiene nada que ver. Otro día reunieron a la COPE, otro día se reúne la Caixa, otro día se reúne no sé cuántos. Los yo del creo que tenía también una Fire exposición. Hacen su concierto ahí, Flamenco Hacen una exposición potente también, que en su día también se dijo, y se ha hecho una exposición pequeñita de lo de la judería, del judío y tal, que bueno, que no está mal, porque bueno, es algo Vete a ver la exposición que hay en este momento en el museo, vamos, en el archivo de Navarra, que es la de Carlos III, sí, que es impresionante, porque la mitad de los objetos que hay ahí proceden de aquí de Tudela, de la catedral y tal. Bueno, pues si ves las urnas, las vitrinas que hay preciosas, que se llama, están para poder meter documentos con atmósfera controlada, con la historia de no sé cuántos, todas esas vitrinas estuvieron aquí. Y luego, como pasa con lo de la puerta no, un día cargan el camión y dicen, ¡hala, adiós, que se lo lleven! No hay nadie. Cordovilla, no hay nadie. En no sé dónde, no hay y ahí nadie, se queda hasta que alguien quiera destaparlo. No bueno, pues es una pena, y desde aquí, bueno, pues intentaremos dar un toque de atención a ver si hay algún político que... Mi obligación como gestor de esta gente es de solicitar ayudas, no ayudas, que muchas veces que yo digo, si yo no necesito ayuda... darle la importancia que tiene. Darle la importancia. Fue cuando en tu época de concejal y tú y yo hablábamos, le digo, que no quiero dinero. Que no quiero dinero. Yo si voy a ir a un sitio, apóyame, llámale al que voy a ir y le dice, oye, recíbelo, que es buena gente. Oye, recíbelo, que con eso me basta y me sobra. ¿Por qué? Porque detrás llevaba un equipo profesional como la Copa Un Pino. Ya.
Y además eso está claro, y además y con lo un hemos monumento, constatado. genial. Pero para pagar esto... Igual es pica, ¿o ¿Tú qué? te acuerdas? No, pero ¿tú te acuerdas para pagar esto lo que tuvisteis que hacer? Sí. Todo lo que tuvisteis que hacer. Bueno, se hizo. Y ahora que Econo me escucha, pues que sepa que para mí fue el mejor alcalde que he tenido para este tema. Para este tema, sí. Para Se este preocupó, tema. la verdad es que se preocupó. No, pero ya lo creo. Es más, te pasó a ti el bolo, pero... Sí, es más, conseguimos que el Ayuntamiento de Tudela no pusiera esa tercera parte que decían para la restauración, que costó alrededor de 700.000 euros, y era 3 partes, ¿no? Una ponía el Gobierno de Navarra, otro ponía la Fundación Cano, no sé qué, y otro el Ayuntamiento. Entonces se consiguió que no lo pusiera, que pusiéramos 15.000 euros, que fue para el estudio, porque entendemos que claro, ya estaban bastante jodidas las arcas municipales como para cargarla con algo que en definitiva no es del pueblo, aunque lo podamos ver. Pero le podías sacar, porque luego aquí, cuando has dicho que París, el Instituto Cervantes, es que son 50 conferencias en toda España. Eso, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Todo porque España. Yo no tenía idea. Bueno, yo sabía que había unas cuantas, pero no sabía que había tantas. 50. Madre mía, el tour. La puerta de juicio, el tour. Esto, vamos, yo creo que ni los Iron Maiden han hecho, ahora que hablamos que estamos de la Ribera. Son contemporáneos de la puerta del juicio, los Iron Maiden. Eso es lo que iba a decir, pero bueno, madre mía. Madre mía, Pamplona, Tudela, Vitoria, Pamplona. Bueno, Tudela ha ido varias veces, pero luego... Luego hicimos la gira con el Gobierno de Navarra, que nos llevó por todas las casas de Navarras. Entonces ahí sale toda España, desde Sevilla, Barcelona, Madrid, Ribaforada. Ribaforada, sí. Logroño, Vitoria, Valladolid, Burgos, Sevilla, Santander, Zaragoza, Baracaldo, Mondragón, Valencia, Pamplona, Barcelona, Cintruénigo, Fitero, Corella... Sí. Ojo, que pandemia también. La pandemia, hemos puesto ahí un parón. Que son importantes todas, pero repetir en Pamplona... Sí, hay varias repeticiones. Tiene su mérito. ¿Cuál es...? Contadme si ha habido algún detalle importante, alguna anécdota en todos estos viajes que digáis. Dame un millón, claro, pero algo que podamos un poco destacar más. La que más me impactó fue la de la Universidad de Barcelona, que ellos estaban en la tribuna, y a mí Blanca me dejaba siempre la máquina de fotografiar para ir sacando yo las fotos. Claro, con ese pedazo maquinón que lleva ella, pues no hay más que apretar y es una maravilla. Y yo estaba con Aramendía, de aquí de Tudela, que luego su mujer cedió toda la biblioteca entera al archivo de Tudela, que es... esta es la de Fitero. Marisa Melero. Marisa Melero, que se me ha ido la cabeza, los años no perdonan. Y entonces Marisa Melero cedió toda su biblioteca entera. Vinieron 8 palés desde Barcelona aquí. Bueno, pues estando con él y con varios historiadores de ahí que luego vinieron también a Tudela a charlar, y yo estaba oyéndoles la conferencia y era una sala en la que no se veían más que pantallas de ordenadores, así como en los conciertos se ven móviles encendidos, pues ahí no se veían más que pantallas de... Claro, eran alumnos de... Y tenía ahí una cría delante mía, con el pelo le pegaba prácticamente en el techo. Era una punky de estas horribles, con unas cadenas, con una historia. Y estaba yo mirando y le digo, qué pobres padres. Bueno, pues llegó el final. ¿Sabes quién compró libros? Ella. Lo que engaña, lo que te engaña, la imagen y lo que prejuzgas, mal juzgado y tal. Esa fue una de las más impresionantes que me costaba asimilar, ¿no? Lo que sí que podemos decir que la conferencia que hacéis, que es una conferencia muy participativa, en el cual además ponéis un vídeo explicativo, que lo contáis muy bien. Yo he estado en varias y doy fe, y además cada vez que voy me gusta más. Yo creo que es sobre todo pedagógica, que a la gente se queda alucinada. O sea, no se puede ni imaginar el contenido que puede haber y todo lo que hay detrás. Yo, el detalle que me dices que te comente así curioso es cómo igual viene gente por la obligación a la charla, porque viene a acompañar a la mujer o al marido, o porque tiene que estar ahí porque es de la asociación tal, y cómo ves a esa persona muy reacia a la catedral de Tudela, que me van a contar un rollo, pues como pensaba igual Lucio Urtubia que íbamos a contar, y luego se dan cuenta de que no es una historia de ángeles y de santos y de demonios y de tal y de vírgenes, sino que es un retrato de la Tudela medieval en el que aparece gente como ella,
o como él, que está escuchando la charla y que tiene las mismas esperanzas o miedos que tiene él hace 800 años, y por qué aparece la panadera, y por qué aparece el carnicero, y por qué... Es el traslado, porque siempre acabamos las charlas diciendo Sí, aparece ahí. todas estas cosas que hemos explicado pasaban hace 800 años y menos mal que no pasan ahora. Y se ríe la gente porque son lo mismo. Aquí aparecen las tarjetas black, aparecen comisionistas, aparecen... La corrupción, el pecado carnal, la homosexualidad, bueno, absolutamente claro, entonces, todo. Yo animo a la gente que de verdad, que compre el libro cuando salga editado o que se descargue gratuitamente la aplicación o que me llamen a mí o a Blanca para ir a explicárselo, porque es una gozada ver cómo esto es una historia social, no religiosa ni teológica ni nada, sino y que disfruten de esos antepasados nuestros, lo que estaban sufriendo o disfrutando en aquellos años, por eso tantos pecados de la lujuria aparecen también, ¿no? Y que vean que no hemos cambiado tanto. Ya decimos que todo lo bueno o es pecado o engorda o está prohibido, o lo que sea. Bueno, una palabra que define la puerta del juicio. Para mí es universal. La palabra es universal. Y sobre todo esa definición de la Biblia de los pobres. Para mí única. Es única. Es única, sí. ¿Cuál sería el detalle vuestro favorito? O la novela, digamos, que digáis, es la mía, la favorita, la que mejor define o la que más me llama la atención. Pues no es con la que todos apuntan con el dedo. Cuando llegan a la puerta y todos apuntan hacia el dedo y tal, no. Hay una que es curiosa, porque siempre me hace pensar mucho, es ver cómo alguien está saliendo de la tumba y está en el infierno. Y está en el infierno, es curioso, porque en el otro lado sí hay gente que sale de sus mausoleos, de sus sepulcros y tal, pero está en el cielo. En este lado está en el infierno. Es que, claro, elegir una entre tantos hijos, porque, claro, las hemos visto tantos años con tanto detalle y las hemos escrutado, pero yo te diré Dos. No, yo te diré una que es muy significativa, que es una en la que aparece un abad con su auxiliar, con cara de compungidos los dos porque están en el infierno. Sí. Y hay un demonio que es el que les está conduciendo al infierno, les está dando la mano y diciendo, venga, al infierno, sí, que sois religiosos, pero vais al infierno. Y ese demonio les está susurrando algo al oído, a la capucha del auxiliar, como diciendo, sí, estáis en el infierno. Entonces, el gesto, lo bien conservada que está esa escena, los colores que le dio Blanca, cómo la lengua del demonio lame la capucha según le está susurrando, le está lamiendo la capucha, pero es muy significativa porque yo me veo como el abad, Blanca como el auxiliar, o al revés, y Luis es el demonio que nos está incitando al pecado y que nos ha llevado durante tantos años a tantos sitios maravillosos. Lo que hay que decir que a pesar de que estaba en una iglesia es lo más democrático posible, porque está el rey, están los abades, están los caballeros, digamos que están todas las altas instituciones todo que pueden ir al infierno, no solamente la panadera o el carnicero o lo que sea, o que están en el infierno y que sean pecado, claro. Porque el gran mensaje de la puerta es que por mucho poder que tengas en vida, si no cumples con tu obligación y cumples tus preceptos, ya seas el último mendigo del pueblo o seas el rey, vas a ir al infierno. ¿Y por qué es democrática también? Porque está en la calle. Y no hace falta pedir permiso para entrar dentro. Ni pagar. Está en la calle y por eso este trabajo pudo salir tan bien como ha salido. Porque estaba en la calle y no teníamos que pedir permiso ni al cabildo, ni al ayuntamiento. Y todo el mundo pasa por ahí para lo bueno y para lo malo. Tendríamos que recuperar otra vez esa maravillosa exposición de fotografías que había, que su día se puso en el claustro y sí. La tenemos guardada. Ya sé que la tenéis guardada. Yo creo que sería un buen momento ahora con la reedición del libro, el volver a sacarla y volver a ponerla otra vez en valor. Lo que pasa es que se queda como apagado. Luego se complicó todo un poco la vida, pero les estuve sugiriendo el habernos ido a Le Mans, a la abadía. Sí. Donde está Berenguela, claro. Y haber hecho allí la exposición. Ahí hay otro podcast, ¿eh? Ahí, sí, ahí hacer la exposición allá, porque además
siempre el problema es el idioma, ¿no? Y dices, Ya. pero no, es que además en la zona de Le Mans hay una universidad con una cátedra de español, con lo cual hay cantidad de gente que sabe los... Y podía ser Es que es maravilloso. y podía ser una auténtica tuve, gozada aquello. sí, perdona. Yo tuve la oportunidad cuando la restauraron de subir y hacer la visita y Sí. verlas a 10 centímetros a un palmo, ¿no? Fíjate, en la de la Magdalena no nos dejaban acercarnos tanto, pero aquí sí que nos dejaron acercarnos y es increíble la cantidad de detalles que, claro, desde abajo no puedes apreciar. Sí, sí, sí. Pero todos esos detalles del pelo, del ropaje, es increíble, ¿no? Que esto lo hicieron hace, pues eso, 800 años. Pues A mí está- todavía me sigue maravillando. Pues ya está Diego dándole vueltas a la cabeza para hacer otro libro de la Puerta de la Magdalena, que es Es espectacular, espectacular. Sí. más pequeñita, pero tiene una profundidad tremenda. Dice, y juntarlos los dos libros. Y ya está en eso. Y ya me veo otra vez. Ahora, tío, es como Otra es vez. el demonio. Es el demonio. Es el demonio. Bueno, os iba a decir un lugar de Tudela o de Navarra para un libro así, pues ya veo que puede ser perfectamente la Magdalena. No, madre mía. Bueno, para finalizar un poquito, un deseo para el futuro del patrimonio navarro, tudelano. Bueno, mi deseo es que le dediquen atención. Mm. Simplemente. Y dinero. Mira, te voy a contar una maldad. Porque ya que no me escucha No, nadie- dinero me refiero, pues porque fíjate que el tiempo que hemos estado esperando que se restaurase Sí, sí, la sí. Magdalena, con lo cual el deterioro es mayor. Por No, eso- inevitablemente. Y la Eso es. catedral en este momento lleva 5 años sin mantenimiento. Pues eso sí que es Con un lo gran cual, error. si entras a la catedral, te paras en el altar mayor y verás los churrupitos de humedad que caen por un sitio, las piedras que caen por otro, tal, no sé qué cuántos. Es un auténtico desastre la cultura y el patrimonio. De acuerdo, que si le dedicaran el mismo tiempo que al deporte, con perdón aquí del Ironman, pero si le dedicaran el mismo tiempo, solamente tiempo, no digo dinero, Sí, pero bueno, yo es creo que que hemos esa es una estado- labor conjunta, porque pero es que todo hemos no es estado asumible buscando- por el pueblo. Quiero hemos decir que estado el buscando Cabildo en también Madrid. tendrá que aportar ahí su dinero. nos hemos vuelto Que no locos. tiene para unas cosas y para otras cosas a lo mejor sí. Entonces tenemos aquí el famoso equilibrio, ¿no? Que hay que No, yo mantener, porque luego entiendo- la entrada se paga, evidentemente, Sí, sí, al sí, Cabildo. sí. Ah, Entonces, lógico, claro, sí. entonces Hombre, ahí es yo donde entiendo tenemos que estar. que lógicamente la política actual es más social que digamos cultural, porque hay una necesidad tremenda y bendito sea porque yo ya a mi edad estoy reclamando ya ese tipo de atención primaria, ¿no? Sí. Pero qué duda cabe que es lo que tú decías antes, es que la gente que viene ve la catedral y que no es por nada, que es que podemos sentirnos enormemente orgullosos de tener ese monumento, porque además solamente con los selfies que podíamos hacer en el suelo, de aquí estuvo Fernando el Que Católico. quizá tenemos que explotar más al turismo en vez Totalmente, de machacar al que viene totalmente. a pagar 3,80 € por una, Sí, sí, sí. ¿no? Incluso, una caña. incluso además te quiero decir por anécdotas pequeñas, y hay una que casi nadie sabe, y es que hubo un papa rezando en la catedral de Tudela, que a nadie le vamos a contar que fue de casualidad. Sí, pero estuvo Porque, ahí, es un, bueno, porque pues es eso. un cura que estaba en Nájera y le dicen, oye, te han nombrado papa. Dice, así que arrea para Roma. Pasó por Tudela y estuvo aquí descansando Sí, sí, una sí. mañana. Y dices, pero bueno, pero ¿quién nos quita ya que aquí estuvo un papa en Tudela y tal? Y que estuvo Fernando el Católico y que han estado tantas y tantas personas. Bueno, pues que había que hacer algo Y teatralizado y algo potente. Mira, Sí, simplemente está, con eso termino. A raíz de esto yo me lié en el archivo a buscar todas las referencias posibles con 3 palabras. Una era catedral, la otra era canónigo, con deán, y luego tuve que empezar a meter lo de la colegiata. ¿no? Porque a mí había algo que me preocupaba y además resulta que en todas las catedrales y todos los sitios que vas te dicen lo mismo. Esta es la gran desconocida. Y digo, joder, con la desconocida, pues si viene gente. Y digo, esta es la gran desconocida. Bueno, algo habrá que hacer. Me echaron del archivo porque la cantidad de documentación que hay en toda Europa de la Catedral de Tudela es impresionante. Trabajo que se ha quedado en el Ahí, archivo, en el archivo. en el archivo que se ha quedado ahí depositado para que lo pueda consultar quien quiera. Diego, Sí, mi deseo con D, que es lo que hablamos también en las charlas, muchas Ds. Tiene este trabajo y mi deseo con D es el siguiente, varios, ¿no? Descubrir, que es lo que hemos dicho con el trabajo, descubrir humildemente, poner en valor para el gran público esta joya, que mucha gente desconocía más que 4 detalles, cielo, infierno y poco más, ¿no? Sí. Descubrir.
divulgar. La D de divulgar, que sobre todo, y como hablamos en la Universidad de Barcelona o en los centros formativos o educativos que hemos estado, que la gente no solamente se forme en la técnica, por supuesto, en el detalle, en leer esas tesis, en formarse, sino que sepan luego divulgarlo, que lo sepan contar para todas las clases sociales. El otro día estuve viendo la película esta de Amenábar sobre Cervantes, pues esa película debería estar en todas las clases para explicar de otra forma ese personaje de Cervantes, de Miguel de Cervantes, y no mandar que te leas el Quijote, que no la gente no esto. Divulgar. Y luego, si se divulga y se conoce, se puede defender. Se puede defender el patrimonio. Así. Y la otra D, que es la del dinero, por favor, que se deje de lado en algunos momentos. Y que se invierta bien, ¿no? Y que se invierta bien. Pero sobre todo eso, descubrir lo que tenemos, divulgarlo bien y a partir de ahí defenderlo. Que estamos hablando, ni más ni menos, que de la puerta al juicio. La puerta del juicio, que ahora que, pues, como hablábamos cuando tuvimos el honor de ser pregoneros del Volatín, en nuestro pregón, ahora que está tan de moda levantar muros, pues en Tudela tenemos dos imágenes que van contra esos muros, que es el puente del Ebro y la puerta del juicio. Hay que abrir puertas y tender puentes y no levantar muros. Muy bien, pues bueno, hasta aquí. Gracias por haber venido, gracias por contarnos eso. Quedan muchísimas cosas por contar, pero bueno, yo creo que habrá ocasiones. Sobre todo le pedimos a la gente que descubra, que se atreva a descubrir, que vaya, que investigue un poquito, que se descargue la aplicación si quiere y, por supuesto, si compra el libro ya sería una maravilla. Y nada, muchísimas gracias por ser tan generosos, por hacer lo que hacéis, por divulgarlo tan bien, que me consta, yo he disfrutado muchísimo con vosotros. He tenido la suerte de compartir algunos momentos que me habéis tratado como uno más. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Así que esto es Conecta Cultura. Y esperamos que en el próximo episodio podáis conectaros.